Bueno, amigos del canal del garaje de José Manuel H, continuando con el vídeo que estoy haciendo de cómo construir una moto eléctrica, en este caso una moto eléctrica infantil para mi niño Pablo de 2 años, voy a utilizar ahora, invertir algo de tiempo en repasar algunos conceptos teóricos muy sencillitos y muy básicos de electricidad que nos van a ayudar a poder elegir qué tipo de moto eléctrica construir o comprar a nuestros niños. ¿Vale? De qué voltaje o de qué amperaje o qué tipo o de qué potencia nominal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que tener claros cuatro conceptos, o sea, cuatro grandes bloques de conocimiento, pero muy breves y muy resumidos. Pues por un lado, vamos a hablar sobre las magnitudes eléctricas, cuáles son las diferentes magnitudes eléctricas que conocemos, que necesitamos conocer y qué función tienen o cómo funcionan. ¿Vale? Por otro lado, sería como el bloque 2, sería hablar cuáles son los tipos de corriente. Ya habíamos dicho antes en la descripción de los componentes de la moto eléctrica, habíamos hablado de corriente continua y corriente alterna, pues son los dos tipos de corriente que vamos a repasar brevemente, cuáles son la diferencia entre ellas, sería el bloque 2. Luego un bloque 3 que sería para hablar del tipo de baterías que hay ahora mismo en el mercado, que básicamente podemos resumirlo en tres. Hay muchas más, pero tres grandes bloques. Las de ácido plomo con mantenimiento de toda la vida, las más baratas, que prácticamente no se utilizan. Las de ácido plomo pero en gel, ¿vale? Las de gel sellado, que no tienen mantenimiento. Y las de ion litio. Serían las tres. Sería el tercer bloque, ¿vale? Los tipos de baterías. Y por último, vamos a ver un cuarto bloque que sería cómo se conectan las baterías o qué tipo de circuitos eléctricos puede haber, si en serie o en paralelo. O sea, cómo se conectan las baterías en serie y en paralelo, para qué sirven y qué se obtiene de ellas. Sería el cuarto bloque. Son los cuatro conceptos teóricos breves que os quiero contar, para que creo que es necesario para los que no los conozcáis que tengáis claros para poder funcionar. ¿Vale? Hablando de el primer bloque, que era el de las magnitudes eléctricas, hay cuatro conceptos importantes a tener claro. Por un lado, la intensidad de la corriente. Por otro lado, hablar de la resistencia eléctrica. Por otro lado, hablar de la diferencia de potencial o el voltaje, ¿vale? Y por último, hablar intensidad, resistencia eléctrica y voltaje, ¿vale? Esos son las tres magnitudes eléctricas que creo que es importante que tengamos claro. Hablando de la intensidad de corriente. Hablando de intensidad de corriente, como decía, primer concepto teórico. No me voy a enrollar con hablando de los electrones, de los protones, de los neutrones, de cómo son los átomos, de cómo es la composición de la materia, que todo eso es un rollo patatero así para todo esto y en principio nos puede parecer demasiado farragoso y eso está muy bien para temas más académicos, pero vamos, para andar por casa y lo que nos interesa, no voy a entrar en esos conceptos. Vamos a definir directamente la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica se entiende como la cantidad de corriente que fluye por un circuito eléctrico en un tiempo determinado. ¿Vale? O sea, se liga la corriente al tiempo. ¿Vale? ¿Y cómo se mide? ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad eléctrica? La unidad de medida es el amperio. ¿Vale? Y un amperio se definiría entonces como decía que un amperio se define como el movimiento de un culombio de electrones en un segundo. Eso es un amperio, ¿vale? El movimiento de un culombio de electrones en un segundo. ¿Y cuántos electrones es un culombio? Pues un electrón un culombio son 6,24 millones de electrones. ¿Vale? O sea que un amperio sería el movimiento de 6,4 millones de electrones en un segundo. Eso sería un amperio. ¿Vale? Que es la cantidad de corriente que fluye en un tiempo determinado, como decíamos anteriormente. Y se define como intensidad de corriente. La cantidad de corriente que fluye en un momento determinado. Muy importante. Amperios. Amperios nos mide la intensidad de corriente que fluye en un tiempo determinado. A mí me gustaría, dando muchas patadas a la física, a la mecánica, a la electricidad y tal, que en el fondo un poco lo entendieseis como el amperaje es la durabilidad va muy ligado realmente a la autonomía o al tiempo de duración de una batería.
¿vale? Es decir, si yo tengo un componente eléctrico que me consume 12 voltios, o sea, a 12 voltios, ¿vale? Que me consume 1 amperio y tal, pues cuantos más amperios tenga mi batería, más tiempo voy a poder utilizar ese componente eléctrico. Por lo tanto, a mayor amperios, mayor tiempo de utilización del componente eléctrico. En este caso, a mí lo que me consume lo que me consume es el motor eléctrico en función de la velocidad que vaya y durante el tiempo que vaya. Pues si a máxima velocidad mi motor eléctrico de 48 voltios me consume X amperios, cuantos más amperios tenga mi batería, más autonomía va a tener la batería. El problema que tiene los amperios es que un circuito de alto amperaje es un circuito peligroso, que requiere de protección y una corriente eléctrica con muchos amperios en un cuerpo humano puede llegar a ser mortal. Entonces no es baladí ni es una tontería esto del amperaje. El amperaje es importante porque nos va a marcar la durabilidad o el tiempo que yo voy a poder utilizar un componente eléctrico que me consume X cantidad de energía eléctrica, pero es peligroso, ¿vale? Entonces, por eso lo que hablábamos antes en la descripción de los motores, de los componentes eléctricos, que en un momento determinado, si yo lo que necesito es potencia eléctrica y la potencia eléctrica es el voltaje por la intensidad, pues en un momento determinado, por seguridad, es más importante que esa ecuación sea a base de mucho voltaje y menos intensidad. Lo que pasa es que, bueno, es todo muy complicado y en función de muchos parámetros no es todo tan simple. Pero para que os hagáis una idea, yo lo que os diría es que el amperaje, al final, en vuestro conocimiento así muy básico, si no queréis profundizar demasiado, es la cantidad de tiempo que yo voy a poder utilizar un componente. Cuanto más amperaje tenga, más tiempo voy a poder utilizar un componente eléctrico que me consume X energía, ¿vale? O sea, amperaje o intensidad es durabilidad, más o menos, no es exactamente así, pero más o menos. Lo siguiente que vamos a ver es el concepto de resistencia eléctrica. El concepto de resistencia eléctrica, como decía, se podría definir como la oposición que ejerce un cable o en general cualquier cuerpo al paso de corriente eléctrica por él. Es decir, cuando pasa corriente eléctrica por un cable o por un conductor, este cable o este conductor ejerce una resistencia al paso de esa corriente eléctrica, ¿vale? Ese conjunto de electrones que van fluyendo por ese cable. Cuanto mayor resistencia opone, pues mayor resistencia hay en ese circuito eléctrico al paso de corriente, y cuanto menos resistente es un conductor, pues con mayor facilidad fluye la corriente a través de ese cable. Entonces se trata normalmente en los circuitos eléctricos buscar conductores. Conductores significa cuerpos que ejercen poca resistencia al flujo de corriente eléctrica, ¿vale? Pero siempre todos los cuerpos ejercen una determinada resistencia al paso al paso o al fluido de corriente eléctrica a través de ellos. Entonces eso se puede medir, y esa medición de la oposición que ejerce ese cuerpo al paso de corriente eléctrica es lo que se entiende como concepto de resistencia eléctrica. Insisto, no voy a teorizar ni querer ser demasiado exacto ni científico en los conceptos, sino que lo entendáis. Y yo quiero que cojáis el concepto de que resistencia eléctrica es la oposición que ejerce cualquier cuerpo, o en este caso cualquier cable, al paso de corriente eléctrica por él, ¿vale? Resistencia eléctrica. Siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de voltaje. Bueno, no se me ha olvidado deciros que la resistencia eléctrica evidentemente también tiene una unidad de medida, y la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio, ¿vale? Se mide la resistencia eléctrica en ohmios. Cuanto más ohmios hay de resistencia, más oposición ejerce ese cuerpo al fluido de corriente eléctrica a través de él, ¿vale? Ohmios sería la unidad de medida de la resistencia. Siguiente concepto, voltaje. El concepto de voltaje lo podemos entender como la diferencia de potencial eléctrico existente desde un lado del circuito al otro lado del circuito, por decirlo de alguna manera, del polo negativo al polo positivo de un circuito eléctrico, ¿vale? También se podría definir como un poco más formalmente, es la diferencia de potencial eléctrico
capaz de generar una corriente eléctrica. Esa diferencia de potencial que es capaz de generar una corriente eléctrica es lo que se entiende por voltaje o tensión. También se le llama tensión, ¿vale? La unidad de medida del voltaje son los voltios. Y sabiendo estos tres conceptos de intensidad eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje, hay por ahí un señor que inventó una ley, este señor se llama Ohm, y se llama la ley de Ohm, que relaciona estos tres conceptos. Y lo que nos decía el buen señor en la ley de Ohm, o lo que nos dice la ley de Ohm, es que la intensidad de corriente es igual al voltaje o a la diferencia potencial dividido entre la resistencia en un circuito, ¿vale? Intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. El amperaje, que es la intensidad, es igual al voltaje, voltios, dividido entre resistencia, ohmios. Amperaje igual a voltios dividido entre ohmios, ¿vale? Si hablamos de unidades de medida. ¿Qué es lo que nos dice exactamente y dicho literalmente la ley de Ohm? Y ahora os lo voy a leer. La ley de Ohm lo que dice es que la intensidad de corriente que circula por un circuito cerrado, un circuito eléctrico cerrado sometido a diferencia potencial, es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo, ¿vale? Es decir, la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Dicho de otra manera un poquito más formal. Bueno, pues ya tenemos claros esos tres conceptos. El voltaje, ¿qué es lo que nos da el voltaje? Lo que hablábamos antes. El voltaje, al final, yo en el tema de la construcción de motos eléctricas lo interpretaría como la capacidad que va a tener mi circuito, tal y como lo diseñe, de ir más rápido. Es decir, en principio, no es exactamente así, pero si yo os decía que que el amperaje me iba a dar la durabilidad, la autonomía de la moto, el voltaje podría decir que me puede dar la velocidad máxima que yo puedo alcanzar con esa moto. Insisto, me pongo muy pesado con esto. No es exactamente así, pero para que os hagáis una idea. Si yo tengo mucho voltaje y mucho amperaje, voy a poder ir muy rápido mucho tiempo. Lamentablemente esto tiene todo un límite y entonces hay veces que lo que hay que hacer es escoger el compromiso adecuado entre la máxima velocidad a la que yo quiero llegar y el máximo tiempo que quiero que me dure. Entonces por ahí puedo jugar con el voltaje y con el amperaje. Y entonces jugando con los dos elementos, pues consigo una cosa o la otra. Pero así como muy bruto y muy básico y tal, es cuanto más voltios más rápido voy a poder ir. Claro, necesito un motor que sea capaz de trabajar esos voltios. Y cuantos más amperios tenga es más tiempo que voy a poder utilizar ese motor a esa velocidad, mayor autonomía, ¿vale? Esos serían un poco los conceptos, ¿vale? Y ahora nos falta por ver dos conceptos también, o dos parámetros eléctricos que son muy importantes a la hora de valorar nuestros componentes a comprar o a desarrollar para un vehículo eléctrico o una moto eléctrica. Y esos dos conceptos serían la potencia eléctrica y el trabajo eléctrico. Y con esto acabaríamos el primer bloque que os decía de las magnitudes eléctricas. Vamos a ver entonces ahora exactamente qué es esto de la potencia eléctrica. Bueno, hablando del concepto de potencia eléctrica, primero nos iríamos al concepto en física de potencia. Y en los físicos definen la potencia como el trabajo realizado por una fuerza en un tiempo determinado. Eso sería la potencia. La potencia eléctrica, por lo tanto, podríamos denominarla como la diferencia de potencial o voltaje por la intensidad de la corriente. Es decir, la potencia eléctrica realmente es tan simple como el producto del voltaje por la intensidad. Los dos conceptos que hemos visto antes, voltaje e intensidad, pues el producto del voltaje por la intensidad, es decir, voltios por amperios, nos dan la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, su unidad de medida es el vatio. O sea, un vatio realmente sería un voltio por un amperio, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de consumos eléctricos de una casa, se habla en kilovatios, ¿vale? Kilovatios. ¿Qué es un kilovatio? Pues son 1000 vatios. Un kilovatio son 1000 vatios. Por lo tanto, cuando vosotros estéis comprando una moto que veréis, moto de 300 vatios, de 500 vatios, de 1000 vatios, de 2000 vatios, de 3000 vatios, pues es consecuencia del producto del voltaje que va a utilizar por el amperaje que tiene sus baterías.
Entonces, podemos tener, por ejemplo, motos de 2000 vatios, de 48 voltios por los amperios que hagan falta, o en vez de 48 voltios, de 24 voltios por el amperaje que haga falta. Y siguiendo el razonamiento que os decía antes, que interpretaseis la intensidad o amperaje como durabilidad y el voltaje que lo interpretaseis como la cantidad de velocidad máxima que voy a poder conseguir con mi moto, pues claro, una moto que tenga, por ejemplo, 2000 vatios y vaya a 48 voltios o a 24 voltios, las dos tienen 200 vatios. Por lo tanto, si tienen una a 48 voltios y la otra a 24 voltios, van a ir a intensidades diferentes, ¿vale? Para que el producto de los dos nos dé el mismo resultado. ¿Qué querrá decir esto? Querrá decir que aquella moto de 2000 vatios que tenga 24 voltios será una moto más lenta, pero que voy a poder utilizar durante más tiempo. Y una moto que tenga esos 2000 vatios, pero que sea de 48 voltios, va a ser una moto que va a poder ir más rápido que la anterior, pero durante menos tiempo, ¿vale? Por lo tanto, no son lo mismo dos motos de 2000 vatios en concepto de la velocidad que voy a poder alcanzar o la durabilidad que voy a poder tener. Va a depender mucho de los voltios a los que vaya cada una de las dos, ¿vale? Termino, aunque me ponga muy pesado. Potencia eléctrica es voltaje por intensidad, y muchas veces cuando vamos a comprar una moto no nos dicen los datos ni del voltaje ni del amperaje, solo nos dicen la potencia eléctrica, ¿vale? Motos de 4000 vatios, motos de 2000 vatios. Esta moto eléctrica que yo voy a fabricar a mi niño va a ser de, como hemos visto, de 200 vatios. En cambio, la 0DS que os decía, donde tengo aquí el motor Acni de ella, es una moto que va a 4000 vatios. Es una moto de 4000 vatios. ¿Vale? 48 voltios por 70 y tantos amperios. Y en el caso de la moto eléctrica, esta mini moto eléctrica infantil, son 24 voltios por 10 amperios máximo. ¿Vale? Vale, y por último, otro concepto, y ya termino con este apartado, que es el trabajo eléctrico. Bueno, pues el concepto de trabajo eléctrico es muy sencillito. El trabajo eléctrico es la potencia eléctrica, lo que acabamos de ver anteriormente. Potencia era igual a voltaje por amperios, intensidad por diferencia potencial. Vale, pues el trabajo eléctrico es la potencia eléctrica consumida en una unidad de tiempo, ¿vale? Mientras que la potencia eléctrica no nos habla de unidad de tiempo, no está dimensionada en el tiempo. El trabajo eléctrico es la potencia eléctrica referida al tiempo, ¿vale? Y se mide normalmente en kilovatios hora, ¿vale? Y eso normalmente se utiliza mucho para los consumos eléctricos de una casa. Y para terminar todo este bloque, lo que considero muy importante, muy importante que conozcáis, porque depende mucho de la durabilidad y de la seguridad de los vehículos eléctricos, es lo que se conoce por el efecto Joule, ¿vale? El efecto Joule, ¿qué es lo que nos dice? El efecto Joule lo que nos dice es que siempre que circula corriente eléctrica por un conductor, se produce un aumento de temperatura de este. Es decir, que el flujo de la corriente eléctrica produce temperatura. A mayor flujo, etcétera, etcétera, mayor temperatura. ¿Qué quiere decir? Que los circuitos eléctricos o los motores eléctricos adquieren temperatura conforme los vas utilizando. O sea, tú pones la mano en un motor eléctrico después de haberlo utilizado un buen tiempo y puede quemarte la mano. O sea, hay que tener cuidado y hay que proteger también el circuito eléctrico del exceso de temperatura. De hecho, ahora mismo en las motos grandes eléctricas, el caballo de batalla es cómo refrigerar estos motores para que este incremento de temperatura no dañe los materiales ni el propio motor eléctrico. Entonces, normalmente las Cero lo solucionan a través de aire forzado, un ventilador más conductos y tal, y a base de aire van refrigerando el motor eléctrico. Y otras soluciones como las Bramo lo hacen como los motores de combustión modernos, que es a través de fluido de líquidos, ¿vale? O sea, refrigeran el circuito, los motores o el circuito y tal a través de líquido, de un fluido, de un líquido. Por lo tanto, importante, el flujo de corriente produce incremento de temperatura y todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Por ejemplo, si queremos que un cable no se caliente por el paso de una determinada cantidad de fluido eléctrico y tal, lo mejoramos incrementando la sección del cable. A mayor sección de cable hay menos resistencia, y al haber menos resistencia se produce menos desprendimiento de calor o menos temperatura. ¿Vale? Insisto, no todo lo que digo no es exactamente así, y cualquier físico, mecánico o eléctrico seguro que me dice que estoy dando unas patadas terroríficas a los conceptos más puros académicos de estos temas, pero yo lo que quería es intentar traducirlo al cristiano para que cualquier persona lo pueda entender fácilmente, o por lo menos ese es mi objetivo. No sé si lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir. Bueno, visto una vez todos los conceptos del primer bloque, que habíamos dicho que eran magnitudes eléctricas, y recapitulando sería hablar de la intensidad de corriente, que se mide en amperios, de la resistencia eléctrica, que se medía en ohmios, del voltaje, tensión o diferencia de potencial, que se mide en voltios, la relación que hay entre ellos a través de la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La potencia eléctrica, que es el trabajo que realiza una fuerza en un tiempo determinado, ¿vale? Que se mide por voltaje por intensidad. El voltaje por la intensidad nos da la potencia eléctrica, que se mide en vatios. Y por último, el trabajo eléctrico, que es la potencia eléctrica en unidad de tiempo y que se mide en kilovatios hora. El efecto Joule, que nos dice que siempre que circula corriente eléctrica por un circuito, por un conductor, se produce un aumento de temperatura de este elemento conductor, ¿vale? De este cuerpo. Vamos a pasar ahora al segundo bloque, y el segundo bloque, como os decía, es el que hace referencia a los tipos de corriente. Y os decía que había dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Bueno, pues como os decía, comenzamos con el bloque 2 de los conceptos previos teóricos, que hace referencia a los tipos de corriente. Y os decía que había dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Vamos a hablar un poco de la corriente alterna. La corriente alterna, que sus siglas en español o en castellano son CA, en inglés son AC, es aquella corriente que no tiene un único sentido de circulación, sino que cambia constantemente, continuamente está cambiando el sentido de la circulación, ¿vale? Y por lo tanto no tiene una polaridad fija, ¿vale? Continuamente está cambiando la polaridad. Dos cambios de polaridad, es decir, dos cambios de sentido realmente del flujo de corriente en un sentido o en el otro, es lo que se entiende en corriente alterna como un ciclo. Y el concepto periodo es el tiempo que se necesita para que se produzca un ciclo. Es decir, dos cambios de polaridad. Dos cambios de polaridad es un ciclo, y un periodo es el tiempo que hace falta para que se cumplan estos dos cambios de polaridad o un ciclo, ¿vale? La frecuencia en la corriente alterna es lo que se entiende por el número de ciclos por segundo. El número de ciclos que se producen en segundos es lo que nos da la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor de ciclos, es decir, de cambios de polaridad, dos cambios de polaridad habíamos dicho que era un ciclo, mayor frecuencia de la corriente alterna, mayor número de ciclos en un segundo. Y la frecuencia de la corriente alterna se mide en hercios, ¿vale? Por ejemplo, para que lo entendáis, aquí en Europa o en España funciona nuestra corriente alterna de las casas siempre van con corriente alterna, no sé exactamente, yo creo que son en 60 hercios, y en cambio normalmente en Norteamérica o en Centroamérica, bueno, yo creo que en toda América, no estoy seguro, funciona a 50 hercios. Normalmente casi todos los aparatitos electrónicos tienen un margen de funcionamiento de la corriente alterna, que es, ya os digo, es la que funciona en las casas. En las casas la corriente que funciona es la corriente alterna, ¿vale? Pues hay aparatitos que tienen un margen entre 40 hercios y 60 hercios, y entonces nos vale para utilizarlos tanto en Europa como en América, por poneros un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es importante tener en cuenta de la corriente alterna? Que la corriente alterna no se puede almacenar. No hay una especie de aparato almacenador de corriente alterna. Y eso es una de las grandes desventajas que tiene la corriente alterna. Tiene muchas ventajas,
pero la principal desventaja de la corriente alterna es que no se puede almacenar, ¿vale? En oposición a esto está la corriente continua. La corriente continua, sus siglas en castellano o en español son CC y en inglés son DC, ¿vale? Direct Current, DC en inglés. ¿Cuál es la característica principal de la corriente continua? Es que siempre circula en el mismo sentido, ¿vale? Podríamos decir que tenemos en un circuito eléctrico un borne positivo y un borne negativo, y el sentido, un borne negativo y un borne positivo, y el sentido real de la corriente, el real de la corriente siempre es de negativo a positivo. Ese es el sentido real de la circulación de corriente, del polo negativo al polo positivo, y siempre circula en el mismo sentido, ¿vale? Del negativo al positivo. ¿Cuáles son las ventajas fundamentales que tiene la corriente continua frente a la corriente alterna? Una es que mantiene su magnitud y su sentido constante, muy importante. Pero la más importante para lo que nos interesa, la más importante para lo que nos interesa, que son los vehículos eléctricos, es que la corriente continua sí se puede almacenar, ¿vale? Se puede almacenar o bien en pilas o bien en baterías, pero se puede almacenar. Por lo tanto, podemos tener un elemento que la almacene y poder utilizar este almacenamiento de energía en cualquier momento. Y esto no ocurre con la corriente alterna. En la corriente alterna tenemos que tener continuamente un circuito que nos suministre esta corriente, ¿vale? No tiene autonomía. Por ejemplo, los tranvías van con corriente alterna. Veis que tienen siempre unos cables por arriba que le van suministrando la energía, no la llevan almacenada en unas baterías como ocurre con los vehículos eléctricos, ¿vale? Otra ventaja fundamental y como consecuencia de lo anterior es que se puede descargar en un momento determinado y en la cantidad que se necesite. Eso es importantísimo, ¿vale? Entonces, a partir de tener claro la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua, por ejemplo, la corriente alterna de las casas en España y en Europa en general son de 220 a 240 voltios. O sea, nos permite unos voltajes grandísimos la corriente alterna. 220 voltios en continua es como una especie de burrada, no es lo habitual, ¿vale? Estamos hablando siempre de voltajes muchísimo más pequeños, ¿vale? ¿Cuáles son los generadores de la corriente alterna? ¿Qué aparatos generan la corriente alterna? Los alternadores, ¿vale? Los alternadores nos generan corriente alterna. Todos hemos oído hablar de los alternadores en un coche o en una moto de combustión interna, ¿vale? Esos van generando la corriente. Lo que pasa es que no la almacenan, la generan. En un coche, para que nos entendamos, o en una moto, el alternador nos va generando corriente alterna, pero para que nos pueda ir cargando nuestra batería, que la batería va a corriente continua, nos hace falta de un rectificador de corriente. Un rectificador de corriente es un aparatito que pasa de corriente alterna a corriente continua, o al contrario, en función de cuál sea la misión del rectificador. El rectificador lo que nos rectifica es el tipo de corriente, de alterna a continua o de continua a alterna. Por lo tanto, todos los coches tienen, además de un alternador que nos genera la corriente alterna, un rectificador que nos la transforma en continua para que nos pueda ir recargando la batería. La batería funciona en corriente continua, ¿vale? Además del rectificador, normalmente también tiene un regulador que lo que hace es impedir que hayan unos picos de tensión demasiado altos y que no suba demasiado el voltaje, porque hay que alimentar la batería en los coches a 12 voltios y en la moto también a 12 voltios, ¿vale? ¿Y cuál es el elemento que nos genera la corriente continua? La dinamo, ¿vale? Una dinamo nos genera la corriente continua, por ejemplo, y la almacenamos en pilas o en baterías. La diferencia entre una pila y una batería es que la pila, una vez que tiene almacenada la corriente y la va suministrando y se descarga, no se puede volver a recargar, y en cambio la batería sí que permite recargarla. Es decir, entrega la corriente, cumple su ciclo, se vuelve a recargar y vuelve a estar otra vez útil una vez que está recargada. ¿De acuerdo? Bueno, pues teniendo claro cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua, y que en los vehículos eléctricos nuestra energía va a estar almacenada siempre en corriente
continua en una batería, siempre en corriente continua, podemos ahora pasar a ver el tercer bloque, que sería el bloque de los tipos de batería. ¿Vale? Vamos a ver qué tipos de baterías existe. Pero antes de entrar en el tercer bloque, que era el de tipos de batería, sí hacer un pequeño recordatorio. Habíamos visto antes, cuando estábamos hablando de los diferentes elementos o componentes de una moto eléctrica, que podíamos tener motores que iban a corriente alterna o corriente continua, ¿vale? Motores eléctricos para nuestras motos. Habíamos dicho que tenían algunas ventajas los motores de corriente alterna, porque se ha comprobado que son más eficientes, que permiten mayor voltaje y otra serie de ventajas. La desventaja es que nuestra fuente de alimentación es de corriente continua. Es decir, que nosotros siempre que tengamos en una moto eléctrica un motor que se alimente de corriente alterna, nos hará falta, como he dicho anteriormente, un rectificador que nos rectifique la corriente continua a alterna para poder alimentar el motor. ¿Vale? Y dicho esto, vamos a pasar al tercer bloque y penúltimo, que sería los tipos de baterías. Si hablamos del tipo de baterías y reducido a las motos eléctricas o los vehículos eléctricos, yo diría que hay dos tipos de batería, así a tener en cuenta como concepto, ¿vale? Las de ácido plomo y las de ion litio. A partir de ahí, pues hay varias diferencias dentro de las de ácido plomo y miles de diferencias dentro de las del ion litio, y se está en continua evolución e investigación para buscar alternativas a este tipo de baterías, para que cada vez sean capaces de pesar menos, ocupar menos espacio y poder almacenar una mayor cantidad de energía eléctrica, ¿vale? De electricidad. Eso es en lo que se está investigando. Pero a lo que nos ocupa y lo que hay hoy en el mercado, tenemos las baterías de ácido plomo, que sí que podríamos diferenciar entre las que normalmente utilizan los coches de toda la vida, que son las de ácido plomo recargables, ¿vale? Que requieren de un mantenimiento y que llevan un electrolito que, en función de la vida útil y de cómo se esté utilizando esa batería y tal, pueden llegar a disminuir ese nivel de ácido, y de vez en cuando se recarga la batería, hay que rellenar el nivel de ácido, que se rellena con agua destilada hasta dejarlo entre los niveles mínimos y máximos que marca esa batería, para que la batería no se sulfate y no se estropee, ¿vale? Pero para la utilización en vehículos eléctricos, estas con mantenimiento de toda la vida, que son las más baratas, con mucha diferencia, pues no se suelen utilizar por el peligro que puede conllevar, pues el derramamiento de este ácido, los vapores que puede generar, necesitar un respiradero, etcétera. Entonces, normalmente las que se utilizan como baratas para los vehículos eléctricos dentro de esta categoría son las de ácido plomo, pero de gel, las selladas, las que no requieren mantenimiento, ¿vale? Estas aguantan un mayor número de cargas en su vida útil que las anteriores. Las anteriores, es decir, las que tienen mantenimiento, normalmente suelen tener como unos 200 ciclos de carga aproximadamente de vida útil, y en cambio las de gel, las selladas, que no requieren mantenimiento, pueden llegar a alcanzar 300 o 400 ciclos de carga dentro de su vida útil. ¿Qué son esto de los ciclos de carga? O sea, las baterías evidentemente se cargan, se utilizan, se descargan hasta los límites que se permiten, se vuelven a cargar y siguen funcionando. Pues cada vez que una batería cargada a tope se descarga hasta estos límites permitidos, sería un ciclo de descarga, y cuando la volvemos a cargar sería el ciclo de carga, ¿vale? Normalmente, para que una batería no se estropee, su ciclo de descarga, o lo que se entiende realmente como profundidad de la descarga, es la cantidad de descarga de electricidad que se permite para que la batería siga funcionando. Y esta cantidad realmente, entendido como porcentaje, es un 20% de su máximo. Es decir, que si el máximo... o sea que la descarga se puede producir hasta un 80% de su tensión nominal, ¿vale? A ver,
Dicho de otra manera, una batería, por ejemplo, de 12 voltios nominales, que reales suele dar como unos 13,2 voltios, se va descargando conforme la vas utilizando y va bajando este voltaje, ¿vale? Pues cuando se descarga a un 20% de esta tensión nominal, es el máximo permitido para que no se dañe la batería. Si se llega a descargar por debajo, normalmente en las de los coches, cuando se descarga por debajo de los 12 voltios, empieza a poderse dañar la batería. Entonces realmente la vida de trabajo real de una batería de 12 voltios sería entre los 13,2, 13,3 que nos da recién cargada, hasta los 12 voltios que sería totalmente descargada, dentro de no romperse la batería. Se puede descargar mucho más, pero en el momento que se descargue por debajo de los 12 voltios, probablemente esa batería se sulfate o se estropee, ¿vale? Bueno, pues este ciclo de carga-descarga, de pasar de los 13,3 voltios a los 12 voltios, se llaman ciclos, ¿vale? Entonces, la vida útil de una batería se puede medir por la cantidad de ciclos que una batería normalmente suele durar. Insisto, las más básicas con mantenimiento suelen estar entre los 200 ciclos, es decir, a las 200 descargas la batería ya deja de funcionar. Las de gel, es decir, que el gel no es otra cosa que este ácido necesario para la carga-descarga de las baterías, está en forma de gel, está solidificado, no es líquido, ¿vale? Como las anteriores. Está sellado, insisto, y no requiere mantenimiento. Pues aumenta los ciclos de vida útil, es muy importante los ciclos de vida útil, ¿vale? Pues aumenta de los 200, puede llegar hasta los 300, 350, dependiendo de la calidad. ¿Y por qué es muy importante? Porque cuanto más ciclos de carga tengan, pues más nos dura esa batería para poder utilizarla. Vale, y por último vamos a las baterías más modernas y mucho más caras, que son las baterías de ion litio. Las baterías de ion litio, la ventaja que tiene frente a las anteriores es que pesan mucho menos, ocupan mucho menos espacio que las anteriores para almacenar la misma cantidad de energía. No tienen efecto memoria, que eso es muy importante, es decir, que si una batería la descargamos a la mitad y la volvemos a cargar, puede tener una especie de memoria de tal manera que esa profundidad de descarga disminuya, y eso es negativo. Las baterías de ion litio no tienen efecto memoria, tienen muchísimo más ciclos de vida útil, pueden llegar entre los 500 y los 1000 ciclos de vida útil frente a los 200, 300 que habíamos hablado de las anteriores. Por lo tanto es muy importante, tienen mucha más vida útil, ocupan menos espacio y pesan mucho menos que las anteriores, ¿vale? Para la misma cantidad de energía. Por lo tanto son todo ventajas. La desventaja hoy en día es que son muchísimo más caras que las anteriores, lógicamente, porque si no siempre se utilizarían todas de ion litio, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, que es hablar de la carga de estas baterías, tanto de las, hemos dicho, ácido plomo, como estas de ion litio. No cualquier cargador de batería vale para cualquier tipo de batería, es decir, los cargadores son específicos para las baterías de ácido plomo, y para las de ion litio no nos valen los cargadores de las baterías de ácido plomo. Hacen falta cargadores específicos de baterías de ion litio, ¿vale? Por lo tanto, además de tener claro la diferencia de las baterías, tenemos que tener claro que nos hace falta cargadores diferentes. Y igual que ocurría con las baterías, los cargadores de ion litio, para las baterías de ion litio, son mucho más caros que los cargadores para las baterías de ácido plomo. Y los cargadores también es muy importante. El tema del cargador, vamos a ver aquí el cargador. Mirad, este es el cargador que tengo para la moto eléctrica pequeñita que voy a fabricar a mi niño Pablo. Vale, pues este cargador en concreto es cargador para baterías de ácido plomo, de gel, selladas, que son estas, ¿vale? ¿Veis? Están selladas, por lo que yo no puedo rellenar por ningún lado de la batería el ácido necesario, ¿vale? Es gel y son selladas. Cuando mueren y no hay manera de recargarlas, ¿vale? Bueno, pues este cargador es un cargador específico, ¿vale? Que nos da 24 voltios de salida, ¿vale? O sea, nos carga baterías de 24 voltios. Yo no puedo poner este cargador directamente con esta batería, porque esta batería es de 12 voltios. Si yo directamente conecto este cargador a esta batería, me estaría cargando la batería. ¿Por qué me sirve este cargador? Porque yo cojo esta batería, con esta batería
y las conecto en serie, como hemos visto. En serie es conectar polo negativo con polo negativo de una, mirad con este cable, polo negativo de una, ¿vale? Con polo positivo de la otra. En este momento, la diferencia potencial que tengo entre este polo positivo y este polo negativo es 24 voltios. Yo ahora mismo tengo una batería en conjunto de 24 voltios. Este cargador es de 24 voltios, pues yo conecto el negativo y el positivo de esta batería, ¿vale?, al cargador a través de su correspondiente conector. ¿Qué es esto? ¿Veis? Aquí tengo el conector. Yo ahora conecto aquí el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, y este cargador, que es de 24 voltios, me está cargando esta batería de 24 voltios. Quiero insistir en esto porque tenéis que tener en cuenta que los cargadores también admiten un rango de voltios determinados. Hay cargadores que tienen como un rango amplio de poder cargar baterías de voltajes diferentes, y otros que son específicos, que solo pueden cargar baterías del voltaje indicado. Entonces es muy importante que utilicéis un cargador del voltaje adecuado para vuestras baterías adecuadas, y también por el tipo de batería. Este solo carga baterías de ácido plomo, no carga baterías de ion litio. Mirad, os voy a enseñar un cargador de la Moto 0DS, que es de batería de ion litio. Habíamos dicho, es el paquete de baterías de ion litio, y este es un cargador inteligente, ¿vale? Este es el cargador de baterías de ion litio, de a 48 voltios, ¿vale? La diferencia de precio es brutal. Este cargador de baterías de gel de 24 voltios me ha costado, creo recordar que fueron 16 euros. El otro cargador cuesta alrededor de los 300 euros. O sea, es como 20 veces más caro. Vale, y otra cosa muy importante es que las baterías de ion litio, para poderse cargar, necesitan de un aparatito que se llama BMS. Muy importante, el BMS es una especie de controlador de todas las celdas de la batería, porque un paquete de baterías de ion litio está compuesto por por un número determinado de celdas pequeñitas de ion litio, que todas ellas conectadas en serie, porque se conectan en serie las celdas, pues dan un voltaje y un amperaje determinado, ¿vale? Pues todas estas celdas se descargan cada una no van sincronizadas siempre en los procesos de carga y descarga. Entonces, para poder cargarlas de forma sincronizada y que la descarga sea, sobre todo que la carga sea sincronizada, hace falta un BMS, ¿vale? Que lo que nos hace es ayudarnos. Os decía que el BMS, ¿vale?, que aquí tengo esto que veis aquí, son apuntillos que me he hecho para poder enrollarme lo menos posible e ir más al grano de lo que os quería contar. El BMS es un elementito que lo que nos ayuda es a cargar las baterías de ion litio, sincronizando las celdas en sus procesos de cargas, igualando todas las celdas. Entonces, siempre que tengamos una batería de ion litio, nos hará falta un BMS para que su carga sea adecuada. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar más o menos del tema de los tipos de batería. Bueno, se me olvidaba deciros que otra de las diferencias fundamentales y muy importantes para los usuarios de vehículos eléctricos entre las baterías de ion litio y las baterías de ácido plomo es que los tiempos de recarga de una batería de ion litio son mucho más pequeños. O sea, hace falta mucho menos tiempo para recargar una batería de ion litio que el tiempo que hace falta para recargar una batería de ácido plomo. Más o menos, para que os hagáis una idea así aproximada, una batería de ácido plomo se carga normalmente entre 8 y 10 horas, es lo que nos hace falta para cargarla por completo, y en cambio una de ion litio, bueno, en función también del amperaje y tal, pero vamos, así de media, se reduce a las 2-3 horas. Normalmente en 2-3 horas tenemos cargadas una batería de ion litio media de utilización de las motos, ¿vale? O sea que otra de las ventajas fundamentales del ion litio es el tiempo de recarga. O sea que, en resumidas cuentas, la desventaja principal a día de hoy de las baterías de ion litio, la única desventaja es el precio. Lo demás son todo ventajas. Bueno, y para terminar con la parte esta de los conceptos teóricos previos a la construcción de la moto eléctrica, solo me queda hablar del bloque 4,
del cuarto bloque, que es el que hacía falta a los tipos de conexiones de las baterías o tipos de circuitos. Podríamos decir que hay dos tipos de circuitos. Bueno, hay tres realmente. Unos son los circuitos en serie, otros en paralelo y los otros los mixtos. Los mixtos ahora no nos interesan a lo que nos ocupa, porque este tipo de circuitos realmente a nosotros lo que nos interesa es desde el punto de vista de la conexión de baterías, de múltiples baterías para alcanzar o mayor amperaje o mayor voltaje, ¿vale? Entonces serían las conexiones en serie de las baterías, conexiones en serie o conexiones en paralelo, ¿vale? Entonces, la diferencia fundamental de conectar dos baterías en serie o en paralelo es que en las conexiones en serie, esta está conectado en serie, ¿veis? En serie es que el negativo de una batería está conectado con el positivo de la otra batería, y si tuviésemos aquí una tercera batería, conectaríamos este negativo de esta batería con el positivo de la siguiente. Siempre el negativo de una batería se conecta con el positivo de la otra batería, ¿vale? Y al final el positivo libre de una y el negativo libre de la otra nos daría el producto final de esta conexión. En las conexiones en serie lo que se consigue es sumar el voltaje de cada una de las unidades de las baterías. En este caso es una batería de 12 voltios, o sea, dos baterías de 12 voltios, pues se sumaría el voltaje, el producto final sería 12 más 12, 24 voltios, ¿vale? Y permanece constante el amperaje. Hemos dicho que estas baterías eran de 12 voltios, 7 amperios. El producto de conectar estas dos baterías en serie, es decir, negativo de una con positivo de otra, es una batería en conjunto de 24 voltios, la suma de los dos voltajes, y de 7 amperios. El amperaje o la intensidad permanece constante. Para poder verificar esto que os estoy contando de la conexión en serie de dos baterías, os pongo aquí un multímetro para que veáis. Hemos dicho que la tensión nominal de esta batería es de 12 voltios. Vamos a comprobar que una batería realmente es de 12 voltios. Yo conecto aquí la sonda y veis, y ahora me da de tensión real 12,7. Es lo que os decía, que una cosa es la tensión nominal y otra es la real. Yo ahora mismo tengo esos 0,7 voltios realmente de capacidad de descarga. Yo voy utilizando la batería, se va descargando, y cuando llegue a las 12 voltios realmente es el mínimo que debería descargarlo para que no se estropease la batería. Tendría que volverla a cargar y me llegaría probablemente eso a los 13, 13,1 así. En concreto esta, su tensión real es de 12,7. ¿Vale? Una de ellas. Ahora yo conecto estas dos baterías, como he dicho, en serie. Conecto estas dos baterías en serie, ¿vale? A ver, que es que estoy con la mano. Perdonadme. A ver, vale, perfecto. Ya están conectadas en serie. Y ahora yo, si mido la diferencia potencial entre este positivo y este negativo, me tiene que dar, ¿vale? Me da 25,5, que serían 12,7 y 12,7 son 24, 25,4, ¿vale? Esta batería de aquí tiene un poquito más de tensión que la otra. De hecho, vamos a medirlo, ¿vale? ¿Cuánto tiene aislada esta de aquí? Esta nos hemos dicho que es 12,7. Vamos a ver cuánto nos da esta aislada. Vamos a verlo un segundito. Bueno, pues esta batería de forma aislada nos da, a ver, nos da 12,7. Las dos nos dan 12,7, ¿vale? Estaban totalmente cargadas las dos. Máximo 12,7. Vale. Bueno, pues ya hemos visto qué es lo que se obtiene con la conexión en serie de dos baterías. Se suman los voltajes y permanece constante el amperaje, la intensidad. Ahora vamos a ver qué ocurre si las baterías las conectamos en paralelo. Normalmente esto no se utiliza porque ya os decía que para obtener más o menos la misma cantidad de potencia eléctrica es mejor obtenerla a través del incremento del voltaje frente al amperaje, porque el amperaje es muchísimo más peligroso y requiere de más elementos de protección. ¿Vale? Bueno, entonces para conectar dos baterías en paralelo se conecta el positivo, o sea, se conectan positivo con positivo y negativo con negativo, ¿vale? Esa es la manera de conectarlos en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. Vamos a verlo. Bueno, en este caso tenemos la conexión de las baterías en paralelo. Para conectar las baterías en paralelo, veis, hemos unido el borne positivo de una con el borne positivo de la otra y el borne negativo de la una con el borne negativo de la otra.
Por lo tanto, y según la teoría, nos tendría que dar en la conexión de las baterías en paralelo el mismo voltaje, es decir, el voltaje de la batería, que eran 12,7 voltios, permanecer constante, y se sumarían las intensidades. Vamos a ver si efectivamente nos da el voltaje, en vez de los 24, 25 y pico que nos daba antes al haberlo medido con la conexión en serie. Ahora nos tendría que dar 12,7 al haber juntado las dos baterías en la conexión en paralelo. Vamos a verificarlo. Y fijaros, ahora al medir el voltaje, poniendo la sonda negativo en el negativo de la derecha y la sonda del positivo en el positivo de la izquierda, efectivamente nos da 12,7 de voltaje. No se ha sumado el voltaje, pero sí se ha sumado el amperaje. Y esa es la diferencia entre la conexión en serie o en paralelo. Entonces, dependiendo de lo que necesitéis, si necesitáis más amperaje, pues tenéis que conectarlo en paralelo, o si necesitáis más voltaje, tenéis que conectarlos en serie. Insisto, lo normal es conectarlas siempre en serie. Lo de conectarlas en paralelo es muy poco habitual. Para conseguir la suma de las dos cosas, o sea, es decir, lo que habíamos dicho antes, la potencia eléctrica, por seguridad es mejor conseguirla por incremento de voltaje y no por incremento de amperaje. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado ya el bloque de la introducción teórica de los conceptos eléctricos, y ya podemos pasar, una vez que hemos visto la descripción de los diferentes componentes de la moto eléctrica y hemos repasado los conceptos teóricos, ahora yo os voy a mostrar cómo ir ensamblando todas las partes de la moto eléctrica. Bueno, me quedaría, no obstante, ver cómo van las conexiones con el controlador, ¿vale?